realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Bienvenido y bienvenida al espacio de La Entrevista. Iniciamos, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Este día vamos a hablar sobre derechos laborales y sindicales. Y están con nosotros en la cabina YSUCA Patricia de Claudio, ella es vocera de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Le damos la bienvenida. Buenos días, Patricia. Muy buenos días, gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. También está con nosotros Salomón Alfaro, vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Buen día. Buenos días, agradezco también la invitación, también a la audiencia que nos escucha. Y pues estamos aquí para aclarar, para dar conocimiento sobre nuestra situación. Sí, así es. Muchísimas gracias a usted también que desde ya está en sintonía de YSUCA a través de nuestro Facebook Live. Bienvenido también. Bueno, iniciemos y antes de comenzar quisiera dar unos datos que me parecen importantes y que los dieron ustedes a conocer también en la reciente conferencia de prensa que se hizo de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Y es que la mesa pues ha registrado 12.637 instancias públicas, despidos en instancias públicas, ¿verdad? 3.838 personas solo en 25 alcaldías y 2.550 trabajadores despedidos de la Asamblea Legislativa. Todo ello suma 19.025 empleados despedidos hasta marzo de 2022, esto a partir del año 2019. ¿Qué significa, Salomón, más de 19.000 personas despedidas en 4 años? ¿Qué ha significado esto para la clase trabajadora? Bueno, yo creo que primero hay que aclarar que los trabajadores dependen de su salario, ¿verdad?, para vivir. Dependen de su salario para sostener tanto las necesidades económicas como de salud, de educación, de vestimenta, de alimentación, de ellos y sus familias. Y cuando un trabajador es despedido, prácticamente pierde toda esa situación porque ya no recibe salario. Y además la protección que el trabajador tiene en términos de salud, estoy hablando específicamente la situación del seguro social, ¿verdad?, prácticamente se pierde cuando se pierde el trabajo. Pues, al trabajador solo le dan 3 meses, mientras supuestamente encuentra trabajo, ¿verdad?, pero si no le encuentra a los 3 meses pierde ese derecho, pues, a la salud. Y pues es echado a la calle y prácticamente sin ninguna posibilidad de tener un empleo realmente digno de forma inmediata, pues. Bueno, yo prácticamente ya llevo 3 años despedido y hasta este momento no he podido encontrar un trabajo fijo, un trabajo estable, ¿ya? Entonces, en ese sentido, prácticamente cuando un trabajador es despedido, realmente se precariza prácticamente toda su vida. Sí. Cuando hablamos, Patricia, que estamos frente a una crisis de protección de derechos laborales y sindicales, ¿en qué aspecto se puede palpar esa crisis? Bueno, primeramente, el decir una cifra, números tan fríos, más de 19.000 personas despedidas, es verlos sin el lado humano, sin pensar en las familias que también son afectadas. Es tan irónico que el día que el 1 de junio, que el presidente Nayib Bukele manifiesta en su discurso que vamos a tener un trabajo digno. Pero el 3 de junio inician los despidos con el cierre de las secretarías de la Presidencia de la República. Es allí donde inicialmente son 800 trabajadores despedidos que quedan desprotegidos de sus derechos, tanto laborales como humanos, en el sentido que si a un trabajador se le violenta su derecho laboral, se le está violentando su derecho humano,
porque no está primero desempeñándose como un ser humano que era el proveedor a su hogar, el que llevaba el sustento, los alimentos, el vestuario a su familia. Y si multiplicamos mínimamente 4 personas por cada despedido, ¿cuántas personas realmente están siendo afectadas? Los derechos que están siendo afectados, a nosotros como despedidos pues no se nos ha dado el derecho de audiencia. Se nos despidió y no hemos sido escuchados ante un juez. Simple y sencillamente se nos entregó la carta de cesación y con ese rubro que no es un motivo para podernos despedir, pero sí de hecho estamos despedidos. Presentamos ante la Procuraduría de Derechos Humanos la demanda, instancia que a la fecha ha guardado silencio. No hemos tenido respuesta y es allí donde acudimos para que se nos protejan nuestros derechos y lastimosamente no hemos tenido esa respuesta. Además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Salomón, ¿a qué otras instancias públicas se han abogado ustedes para hacer valer sus derechos laborales? Bueno, prácticamente hemos utilizado casi todo el sistema de protección de derechos laborales que existe en nuestro país, ¿verdad? El primer paso, y es en términos de procedimiento que un trabajador debe realizar, es presentar un proceso de nulidad ante el Tribunal de Servicio Civil. Todos aquellos trabajadores que tengan problemas en términos de despidos arbitrarios dentro de las instituciones del gobierno, su primer paso es presentar ante la Comisión de Servicio Civil de su institución pues una carta en donde no está de acuerdo con el despido. Si la Comisión de Servicio Civil de esa institución no resuelve, entonces el trabajador está en su derecho de presentar una carta al Tribunal de Servicio Civil directamente, en donde él expresa su derecho a la nulidad del despido. Una vez que se agota la vía del Tribunal de Servicio Civil en términos de una resolución, digamos, no a favor del trabajador, este trabajador tiene la posibilidad de presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Ese, digamos, es como el camino exprés, ¿verdad? Y también está el otro camino en el sentido de que el trabajador puede abocarse a la Procuraduría General de la República para que la Procuraduría General de la República le nombre un procurador, un abogado que le siga el proceso y el proceso a través ya sea del Tribunal de Servicio Civil o a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo o de la Sala de lo Constitucional. ¿Ustedes siguieron esos procesos? Sí, en la mayoría de los casos nosotros hemos seguido todo ese camino. Por ejemplo, en el caso mío, yo presenté un proceso de nulidad ante el Tribunal de Servicio Civil. El Tribunal de Servicio Civil, en la resolución que me envió, me nombró improponible mi solicitud. Y ante la situación de que el tribunal no dio una respuesta pues acorde a derecho, entonces yo tuve que presentar un proceso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Todavía estoy esperando respuesta porque todavía no la tengo. Esto decirle de que yo presenté mi proceso ante la Sala de lo Constitucional en octubre de 2020 y hasta este momento no tengo respuesta. Bueno, y esta experiencia de Salomón se repite en muchas personas también que han seguido estos procesos, Patricia, precisamente ante pues la falta de respuesta de estas instituciones nacionales, es que se ha presentado
¿verdad? Una solicitud ante la CIDH. Cuéntenos sobre esa solicitud que se ha hecho. Sí, nos hemos visto obligados a acudir a otras instancias fuera del país en vista de que hemos agotado todos en el país, todas las instancias que nos podían haber apoyado y emitido una sentencia favorable, ya que nuestros casos han sido sin un estudio técnico, los despidos se dieron sin un estudio técnico, sin que se revisara el historial del trabajador, sino que simple y sencillamente se dijo, se cierran las secretarías, se cierran instituciones, pero sin el debido proceso. Entonces, al no tener esa respuesta, nos hemos visto obligados a acudir a la CIDH, en la que nosotros pues hemos presentado esta denuncia en contra del Estado de El Salvador por la violación de los derechos humanos. Y estos están consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tales como el derecho al trabajo en condiciones dignas y satisfactorias, a un salario y a la estabilidad laboral, el derecho a la seguridad social y a la salud, el derecho a la protección judicial con relación al artículo 8.1 del CAD, derecho a ser escuchados por un juez o tribunal natural, independiente e imparcial, y el derecho al debido proceso, que eso es lo que no se ha dado desde el inicio. Ustedes, bueno, estarían a espera de la respuesta de la CIDH, sin embargo sabemos, Salomón, que son procesos que llevan su tiempo, ¿verdad?, para que den respuesta. Mientras la CIDH pues está en este procedimiento como movimiento de trabajadores despedidos, ¿qué otras acciones están realizando ustedes en esa búsqueda de que sus derechos sean respetados, ¿no?, y que por lo menos tengan una respuesta? ¿Qué procesos están llevando a cabo acá en el país? Bueno, una de las primeras cosas que nosotros como movimiento de trabajadores despedidos estamos haciendo es el acompañamiento y la denuncia ante toda esta cuestión de estos casos de despidos que se están dando a nivel del país, ¿verdad?, del gobierno de El Salvador, porque nosotros creemos que si no se dan a conocer, realmente la gente no estaría consciente de toda esta situación que está pasando al interior de gobierno, ¿verdad? Porque es irónico que se estén cerrando una serie de instituciones a nivel del Estado y se despide a todas esas personas que están sirviendo dentro de esas instituciones. Y aquí podemos hablar de varias, ¿verdad?, de ellas, por ejemplo, FOPROLIC, la Autoridad Portuaria Marítima, lo de FONAE, bueno, una serie de instituciones que hasta este momento ya han desaparecido, ¿verdad? Y toda esa gente que estaba trabajando en esas instituciones fue despedida. Pero este gobierno suprime esas instituciones, pero crea muchas más, pues. ¿Ya? Según hace poquito yo estaba viendo una noticia de que decía que este gobierno ha creado 15 instituciones a nivel de gobierno, a nivel estatal. Y una de ellas, por ejemplo, es la DON, la Dirección de Obras Municipales, ¿verdad?, con un presupuesto altísimo. Ya no se digan no solamente operativamente, sino que a nivel de salarios, pues. Si comparamos el nivel de salarios de todas estas instituciones que se han creado, rebasan o incrementan terriblemente toda la situación de los despidos que han habido, pues. Entonces, en ese sentido, uno cree que realmente este gobierno no está en términos de acompañamiento a los derechos laborales o a las personas que son despedidas. Entonces, esa es una de las primeras labores que nosotros tenemos, de acompañar y denunciar todas estas situaciones que este gobierno está realizando, violando los derechos laborales de las personas. En segundo, también damos asesoría. Asesoramos a las personas que son despedidas
de cuáles son los caminos que se deben de seguir. Y al final, pues hemos llegado a toda esta situación de hacer una demanda internacional, porque creemos que el sistema judicial en nuestro país en este momento realmente no es objetivo y no es imparcial. Entonces creemos de que realmente si la justicia en nuestro país no está funcionando, pues vamos a tener que recurrir a estas otras instancias para ver que realmente los derechos laborales y sindicales de los trabajadores se respeten. Por eso hemos elegido este camino, pues. Sí. Ha interpuesto unas 400 demandas de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Patricia, ¿en alguno de estos casos han tenido alguna respuesta favorable, aunque sea algún trabajador, o en ningún caso? Sí, hemos tenido respuesta de 50 medidas cautelares de reinstalo mientras se tramitaba cada demanda de amparo. Pero al llegar los magistrados impuestos por la Asamblea Legislativa del periodo 2021 al 2024 y que obedecen a las órdenes del presidente Nayib Bukele, hemos tenido resoluciones en contra de los casos, que, bueno, yo soy una de ellas que tenía medida cautelar de reinstalo y la sala emitió sentencia en la que dice que mi plaza ya no es necesaria. Entonces, casos como el nuestro, pues todos los reinstalados de la presidencia de la República hemos sido nuevamente despedidos. Y es así como nos hemos visto pues en la necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Significa, Patricia, que estas medidas cautelares de reinstalo se dieron cuando estaba la anterior sala de lo constitucional? Sí. A partir de la incorporación de la nueva sala es que quedan sin efecto, digamos, esas resoluciones. Correcto, es así. Y lastimosamente, pues lo que ellos dicen que la plaza no es necesaria, pero como hemos estado conversando, se han aperturado nuevas plazas, nuevas instituciones. Entonces, no es tan cierto de que las plazas no sean necesarias. Además, ganamos el reinstalo. Lo que la sala estaba diciendo era que se nos habían violentado nuestros derechos laborales, que no se había seguido el debido proceso. Es así como pues nos vemos en esa obligación de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay algo muy importante que resaltar, y es que el abogado José Ángel Pérez, electo como magistrado en el 2019, actuó como apoderado general judicial representando al presidente de la República en los procesos de amparo que promovimos. O sea, ante esta situación él tenía que haberse excusado, ¿verdad? Y decir, bueno, no puedo participar por estas razones, pero a pesar de que no concurrió con su voto al dictarse el fallo, pero no se excusó de participar en el proceso. Sí. Usted decía, Salomón, también que muchas instituciones pues han dejado de funcionar, mencionaba algunas, ahí está el ISDEM también, el FISDL, Propolit, ¿verdad?, que es uno de las últimas instituciones que prácticamente pues han cerrado y se han creado otras instituciones. Cuando usted menciona también que estas plazas pues no se cierran, sino que se abren, ¿verdad?, incluso algunas con salarios mayores a los que se tenían anteriormente, esto entonces de cierre de instituciones y cierre de plazas no estaría vinculada con una falta de presupuesto. ¿Qué habría entonces detrás de esto? Yo antes de contestar directamente esta pregunta que me ha hecho, yo solo quiero retomar un poco la situación esta de la anterior pregunta. Quiero ver, el 1 de abril salió una noticia en uno de los medios de comunicación escrita, de que Casa Presidencial había interpuesto un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se congelaran las indemnizaciones de dos trabajadores, de dos ex trabajadores
de la Defensoría del Consumidor. Esta gente ganó un proceso en la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo dio a favor para que, en este caso, la Defensoría del Consumidor le pagara su indemnización, sus salarios caídos a estas personas. Eso fue en el 2021. Hoy, este año, viene la Casa Presidencial y a través de un amparo ordena congelar las indemnizaciones y los salarios caídos de estas personas. ¿Qué nos dice eso? Bueno, prácticamente nos está diciendo, yo, Casa Presidencial, puedo anular cualquier proceso que un juez independiente a mí esté dictando. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta intromisión, ¿verdad?, en términos de derechos y de potestades de una entidad como Caja Presidencial ante la Corte Suprema de Justicia? En este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Verdad? Realmente aquí no hay equilibrio de poderes. Lo que hay es sumisión de poderes ante la Casa Presidencial. ¿Verdad? Porque prácticamente están buscando que ante un fallo favorable a los trabajadores, se revierte ese fallo a favor de la Casa Presidencial. Que ellos argumentan que no tienen dinero. Ajá, que argumentan que no tiene dinero. Entonces viene la situación, y aquí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo este gobierno está irrespetando y violando leyes? Porque la primera ley que se viola con esta situación es el artículo número 52 de la Constitución de la República, que dice que los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables. Y está violando también el artículo 58 del Código de Trabajo, en donde dice que cualquier trabajador que es despedido sin causa justificada tiene derecho a indemnización. Y menciona el artículo 52 de la Constitución, porque el primero que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República es el presidente. Pero ¿qué pasa con este tipo de resoluciones? No, prácticamente estamos viendo que este gobierno se pasa por la figura, por el arco del triunfo, cualquier ley de este país, pues. Entonces, ¿para qué tenemos leyes? Empezando por la Constitución de la República. Entonces, es una situación que realmente este gobierno no está respetando la situación del derecho de Estado, o sea, el derecho realmente a hacer las cosas como deben de hacerse, pues, cumpliendo leyes. Sí, y en este caso, como le mencionaba, bueno, Casa Presidencial argumenta, en ese caso que usted menciona, que no tienen el dinero para poder pagar eso, y eso es lo que se ha argumentado en muchos casos. Sin embargo, se están abriendo nuevas plazas, Patricia, ¿verdad? Se cierran instituciones, pero se crean otras, en muchos casos pues con salarios también más altos. Entonces no es problema de presupuesto. No es problema de presupuesto. Esto es un problema político partidario, porque cuando se cierran las 5 secretarías de la Presidencia de la República, se dice que hace los despidos porque los empleados son grasa del Estado, por pertenecer a partidos políticos, situación que no es cierta, porque si muy bien en ese momento se llamaba Secretaría de Inclusión Social, pero la Secretaría de Inclusión Social nace con la Secretaría Nacional de la Familia, así era llamada. Y hay compañeros que fuimos despedidos que tenían 20 años, 25 años de laborar en la institución. Entonces no podemos decir
de que es por falta de presupuesto. Bueno, las plazas que se cierran en junio de 2019 estaban presupuestadas para ese año. ¿Qué se hizo ese dinero? Es la gran pregunta. Entonces, no puede justificarlo, ¿verdad? Lastimosamente, pues se siguen violentando los derechos laborales. El ser escuchados, simple y sencillamente se están imponiendo, no se están respetando las decisiones de la sala, como muy bien lo decía Salomón. Es intromisión del presidente a los órganos del Estado. Entonces no hay esa independencia. Es así como en la sala de lo constitucional, pues estamos teniendo ese tipo de respuestas, las nulidades a los amparos. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa justo en este momento, pero cuando regresemos, recuerde, usted tiene la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 30 minutos. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA. Estamos hablando sobre los derechos laborales y sindicales y está con nosotros en YSUCA Patricia de Claudio. Ella es vocera de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. También nos acompaña Salomón Alfaro, vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Tenemos ya una llamada en línea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, saludar a los compañeros, porque también son trabajadores, y felicitarlos porque es una lucha titánica la que se está llevando a cabo contra este régimen. Nosotros, como también personal despedido de la Policía Nacional Civil, hemos sufrido las consecuencias de despidos de ya cerca de 3.000 empleados de la PNC despedidos, compañeros que fueron lanzados a la calle, algunos que no lograron cotizar lo suficiente para alcanzar el seguro, el AFP. Llevamos ya una docena de compañeros fallecidos a causa de la depresión causada por el retiro forzoso, porque se les aceleraron las enfermedades terminales y crónicas, pues. Y ya llevamos un par de compañeros también suicidados, pues, por ese sentido. Entonces, es de unificar la lucha entre todos los trabajadores despedidos para derrotar a este régimen, pues que sabemos que esta ley que ha impuesto es con el objetivo de detener las protestas de tanto trabajador despedido, justificando que no tiene dinero y un montón de cosas, mientras ellos gastan millones y millones en Bitcoin, gastan millones y millones en la corrupción que se da, pues ustedes son testigos. En ese sentido, pues el llamado es
específicamente este día vamos a hacernos presentes a la Procuraduría de Derechos Humanos como personal policial retirado forzosamente para seguir con el proceso, ¿verdad? Sabemos que esta señora procuradora es por demás, es lo peor de lo peor que le pudo haber sucedido a la Procuraduría, pero sin embargo vamos a tratar de incidir en alguna medida, así es que un llamado a los compañeros a ver de qué manera se unifican esfuerzos y ver que estar presentes también el 1 de mayo, pues ya sabemos de que la clase trabajadora históricamente nos recordamos las jornadas de las 70, 80, que derrotamos la ley aquella de ley de garantía y orden público y el mismo estado de sitio, pues ¿por qué no ahora? Así que adelante, compañero. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada, un audio. Escuchemos. Buenos días. Sí, fíjese que es bien duro, ¿verdad? Poder llegar a la realidad laboral, ¿verdad? Porque depende mucho de uno. Sí, sí es verdad que a uno lo derriban, ¿verdad? Pero no lo destruyen. Fíjese que cuando solo uno vive la realidad es la que puede uno sufrir, ¿verdad? Más sentir, poder decir es mejor o no. Fíjense que quiere decir, ¿verdad? Según como dicen, tanta supresión de plaza que con esas mismas plazas han puesto otros personas, ¿verdad? En otras dependencias que ahí hablan, que han creado y pues hay bastante, en la otra cara de la moneda hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Y como estaba diciendo algunos juristas, creo yo, o analistas, que todo se va guardando y ya cuando, como no hay mal que dure 100 años, ya cuando pase ese mal, poder actuar cuando ya se recupere la institucionalidad y el secuestro ya no sea de las instituciones, ¿verdad? Sí, me solidarizo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Damos paso a otro audio. Buenos días. Fíjese que Manuel le saluda de Ciudad Delgada. Mire, yo considero que aquí vamos por un camino equivocado. Y perdone, ¿verdad? Mi forma de pensar, creo que todavía hay libertad de expresión. Mire, yo percibo que en algún sentido aquí vamos por mal camino, igual que otros países que son autoritarios y que hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Lo que hasta se dan como autoimpuestos, como en algunos países centroamericanos. Esa imposición creo que está mal, muy mal, porque derechos del trabajador dicen que el principio que la persona humana tiene tantos derechos según la Constitución, pero aquí se están violentando y una gente que esté gobernando como si debería trabajar, debería ser el ejemplo, como dicen, ¿verdad? Que el que manda es el ejemplo vivo para sus trabajadores, pero aquí es todo lo contrario. La representatividad es para una minoría, no es para las grandes mayorías. Y es de ponerle mucha atención entre signos de interrogación, ¿verdad? Buen día, hermano. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Mensajes también por Facebook. Dice, buenos días, saludos. El gobierno de Bukele dice marcado por un claro retroceso en nuestro proceso democrático después de los acuerdos de paz. Nos están también escribiendo. Bueno, puede continuar haciéndolo. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Si gusta, también puede marcar nuestros números directos. David dice, ¿cómo llamar a un gobierno que destruye la separación de los tres poderes? Continúan ahí los comentarios. Vamos a continuar leyéndolos en el transcurso de la entrevista. Quiero dar paso a Salomón para que pueda retroalimentar lo que escuchábamos en las participaciones. Sí, yo creo que realmente vemos que la vulneración de derechos, no solo laborales, sino que humanos de este gobierno se ha ido incrementando cada día más, ¿verdad?
como nosotros hemos publicado, prácticamente la situación de los despidos ha tenido como 3 olas en este gobierno. La primera ola fue el 2019, cuando entró este gobierno a gobernar. La segunda ola fue en el 2021, cuando se impuso la sala de lo constitucional, que está en este momento, y también entraron a gobernar las nuevas alcaldías y la nueva bancada de diputados a nivel de Asamblea Legislativa. Esa fue la segunda ola de despidos que fueron masivos, tanto a nivel de alcaldías municipales como también de Asamblea Legislativa. Y la tercera ola, pues las estamos viviendo ya en estos momentos, ¿verdad? Prácticamente ahora, prácticamente renovada y con un nuevo método. El método es suprimir instituciones, y sobre la supresión de instituciones, pues despedir a todo su personal, ¿verdad? Eso es lo que han aprendido este gobierno a realizar para hacer despidos masivos, y como dijo un compañero ahí, despidos forzosos, ¿verdad?, de personas, pues. Este gobierno es el gobierno del odio, el gobierno del miedo, pues, ¿verdad? Prácticamente este gobierno a nivel de las instituciones y entidades públicas usa aquella frase que uno ve en las calles, o vio en las calles, ¿verdad?, en las colonias, aquella frase de ver, oír y callar, pues. Porque prácticamente todos aquellos opositores o todos aquellos disidentes que no pensamos igual de cómo se está gobernando este país, prácticamente lo que quieren es obligarnos a solo ver, a no decir nada, a callarnos todo y realmente no denunciar todo esto malo que se está realizando, pues. Entonces, a mí me parece que es una política que este gobierno está adoptando, que prácticamente es una política sin transparencia, sin rendición de cuentas, y que a nadie le interesa realmente, o le interese, lo que el gobierno está realizando. O sea, en pocas palabras, la política. Sí. Patricia, adelante. Sí, también es hacer resaltar el hecho de las enfermedades. Ya mencionaban cuántos, al ser informados que estaban despedidos, pues su salud se fue deteriorando. La salud mental está afectada. ¿Cuántas mujeres jefas de hogar han quedado sin empleo? ¿Qué de estas familias? Y lo que queda, como decían, pues es intensificar la lucha, unirnos para defender nuestros derechos. Además, el estar siempre informados, actualizados, y darnos cuenta de que el discurso que el presidente Nayib Bukele tiene hacia la población es de odio, es de represión, y eso está lastimosamente dañando la salud mental de un pueblo. Sí, bueno, y en todo eso también los sindicatos también han sido bastante afectados, Salomón. Recordemos cuando detuvieron a sindicalistas de Soyapango, que ha sido como el caso, digamos, más simbólico, pero hay otros casos, bueno, también el de San Marcos, ¿verdad?, por reclamar pues derechos. La clase sindical está enfrentando también una situación difícil. Ustedes, como el movimiento de trabajadores, también han conocido casos de sindicalistas. Claro, nosotros hemos denunciado la criminalización, ¿verdad?, prácticamente de toda la labor sindical. ¿Por qué criminalización? Pues principalmente porque lo que se está realizando es prácticamente un proceso de persecución sindical, laboral, contra personas que defendemos derechos laborales. Lo que ocurrió, por ejemplo, en la alcaldía municipal de Soyapango, lo que ocurrió en la alcaldía municipal de San Marcos, en donde 2 compañeros líderes del movimiento sindical en ambas alcaldías, pues salen a reclamar sus derechos, y por este mismo reclamo son encarcelados, son detenidos.
Lo mismo sucedió, por ejemplo, en la Imprenta Nacional. Compañeros de la Imprenta Nacional salieron a defender sus derechos y realmente, ¿qué es lo que pasó? El gerente de la Imprenta Nacional llama a la policía y la policía llega a detener al liderazgo del sindicato de dicha institución, pues. Entonces, prácticamente nos estamos enfrentando ante una situación en donde todos aquellos que disienten o que son opositores ante las medidas de este gobierno, pues prácticamente así criminaliza su accionar a favor y en defensa y en protección a los derechos laborales de los trabajadores, pues. Sí, ¿tienen ustedes, Patricia, cifras de sindicalistas que estén presos actualmente? Bueno, actualmente tenemos el caso del compañero Miguel Antonio Ventura Arana, de la Alcaldía Municipal de San Marcos, quien desde el 3 de enero pues está detenido. Se le acusó de haber abandonado sus labores, pero según lo que nos han manifestado compañeros del sindicato, es que ellos ese día se reunieron horas antes de su hora de entrada. O sea, no estaban afectando sus labores. Ellos estaban conversando sobre las peticiones que iban a hacer a la señora alcaldesa, con quien ellos ya tenían un acercamiento y tenían conversaciones. Lastimosamente, a partir de esto, el presidente Nayib Bukele envió un mensaje en su tuit y dice que no puede ser abandonado el trabajo porque los compañeros se habían manifestado. Y es así como en horas de la noche llega la PNC a capturar al compañero en su lugar de habitación. Es lastimoso el que se les aplique en el régimen de excepción. Es por eso que decimos se está criminalizando. Los trabajadores somos personas honestas, personas que dependemos de un salario permanente y se nos siguen violentando, a todo nivel se siguen violentando los derechos laborales. Y también otros compañeros que fueron detenidos, por ejemplo, el caso de Soyapango, pero ellos quedaron en libertad y están con medidas cautelares. Entonces el proceso sigue y nos hemos dado cuenta que en muchas alcaldías no están recibiendo sus salarios al día, las prestaciones laborales. Bueno, en San Marcos se les acusó de que la protesta era por una gift card. Y situación que no, ellos lo que estaban pidiendo era, aparte de esa gift card que de años se les entregaba, era el que tener sus herramientas de trabajo, ¿verdad? Sus zapatos, sus uniformes, sus herramientas para hacer la limpieza. Y actualmente en muchas alcaldías es la misma situación, pero callan. Los trabajadores tienen temor porque se les está amenazando con aplicarles el régimen de excepción. Sí, bueno, y sobre eso nosotros también recibimos una denuncia de que algunos empleados del Ministerio de Trabajo justamente, ¿verdad?, les estaban obligando a firmar su renuncia con una amenaza, pues, de no hacerlo, pues sí se les aplicaría el régimen de excepción. Muchos trabajadores están pasando por esta situación, Salomón, es decir, el régimen de excepción no está sirviendo para lo que decía el gobierno, ¿verdad?, llevarse las pandillas, sino que también está sirviendo para amedrentar también y para controlar, ¿verdad?, y centralizar también el poder. Sí, nosotros hicimos un llamado al presidente de la República y a su gobierno para que todas estas situaciones tuvieran una resolución a nivel de conflicto de manera pacífica. Porque una de las cosas que el gobierno debería de garantizar es principalmente el respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que disienten o que son opositoras a sus ideas, pues.
Pero, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Hemos visto realmente de que la excesiva fuerza con que actúa la policía en contra de aquellas personas que se manifiestan pacíficamente para lograr en un determinado momento pues una de sus reivindicaciones tan necesarias, pues, como por ejemplo la situación de que se les den sus implementos de trabajo a nivel de las municipalidades, pues, o de que se les cumplan ya derechos que prácticamente han ganado, pues. El caso del compañero de San Marcos, prácticamente se lo llevan detenido por estar exigiendo una bonificación que prácticamente ya en el presupuesto municipal ya estaba contemplado, pues. Entonces, prácticamente estamos en esta situación de que el régimen de excepción se está utilizando para toda situación, sobre todo para aquellas situaciones en donde este gobierno se ve acorralado o se ve tocado por la constante denuncia o por la constante incidencia que tiene todas aquellas personas que están protegiendo, que están defendiendo derechos humanos. Sí, tenemos más mensajes. Vamos a leer. Dice, buenos días, gracias por la entrevista, muy interesante. Si este presidente dice ha traído al país gran retroceso en la economía, no hay transparencia, no hay acceso a la información y lo peor, no rinden cuentas, cosas que en otros países no ocurre. Dice, gracias y bendiciones. Otro mensaje dice, nunca se había sentido tanto miedo como en este gobierno, aún ni en el régimen militar. Bueno, es el pensar y sentir de la gente. Y hablando de este miedo que menciona acá quien nos escribe, Patricia, existe mucho miedo también en los sindicatos a partir de todo esto que hemos estado conversando y que planteaba también Salomón. ¿Será que ese temor también es el que limita que los sindicatos, los movimientos y grupos se mantengan un poco callados, sino como antes, pues, que los veíamos más activos en las calles? Sí, es ese temor a que se les aplique el régimen de excepción, ya que los están tratando como unos criminales y no tienen abogados que les defiendan, porque ese derecho en el régimen de excepción pues se ve coartado. Las visitas y el cómo ellos poder defenderse y demostrar de que lo único que han estado haciendo es velar por los derechos laborales de sus compañeros, el que se les cumplan las condiciones para que ellos realicen sus labores en un lugar sano, en un lugar cordial, pero lastimosamente es lo contrario. Y sí, el temor hace que callen. Muchos lo han manifestado y además el hecho de que se les estén negando las credenciales en el Ministerio de Trabajo. Porque de esa manera pues ellos no pueden ejercer su trabajo sindical y nada más están emitiendo credenciales a los sindicatos afines a este gobierno. Entonces también se está luchando contra eso, aparte de defender los derechos. Sí, de todas estas personas que ustedes han registrado tanto en el movimiento como en la mesa laboral, bueno, muchos que han sido despedidos sí han tenido, digamos, su indemnización, pero muchos otros no. Y justamente eso es lo que se reclama, porque muchas veces pues las personas que escuchan estos temas pues dicen, bueno, las instituciones también están en su derecho de despedir personas, pero la ley es bien clara, ¿verdad? Que se debe seguir un procedimiento para este tipo de despidos, sobre todo en instituciones públicas. Ya usted mencionaba, ¿verdad?, lo del servicio civil y cómo el Tribunal del Servicio Civil también tiene que dar resoluciones en este sentido. Pero también la ley es clara en cuanto pues que a la persona despedida se le tiene que dar sus garantías, ¿verdad?, laborales, una indemnización y toda pues lo que se le adeuda. Sin embargo, hay muchos casos de estos documentados que ni siquiera eso, ¿verdad?, han tenido. Es decir, se les ha despedido absolutamente sin nada, Salomón. Sí, claro. Ese, como usted lo dice,
Realmente este es un principio de justicia social, ¿verdad? Cualquier Estado a nivel mundial en términos de democracia prácticamente es un derecho que se respeta, pues. Es un derecho que realmente todos los ciudadanos que en un determinado momento han desempeñado un empleo, ya sea a nivel privado o a nivel público, tienen el derecho ganado de su indemnización. Pues. Bueno, el código, como yo lo mencioné, el código de trabajo nuestro de El Salvador lo menciona. Pues. Entonces, prácticamente, tanto el Estado, el gobierno, como las empresas privadas, deben de tener dentro de sus presupuestos prácticamente esa partida en donde a los trabajadores que sean despedidos en un determinado momento tienen que darle su debida indemnización. Este gobierno, como lo dijimos anteriormente, argumenta que no hay dinero, pero sí tiene dinero para seguir creando una serie de instancias y seguir empleando una gran cantidad de personas que incluso rebasan casi en un 30% las personas que han sido despedidas y no les quiere reconocer su derecho a la indemnización. Entonces prácticamente vemos que no hay voluntad de resolver en buenos términos la situación de los derechos laborales de estos trabajadores. Sí, bueno, y las consecuencias acá pues son bastante grandes. Ya la persona que nos llamaba hacía referencia a cómo a partir de anuncios de despidos se les había incrementado sus enfermedades, ¿verdad? Que ya tenían avanzadas. Decía esta persona que nos llamaba despedido de la PNC que 12 personas habían fallecido luego de haber sido despedidos. Además de eso, Patricia, usted mencionaba el tema de la salud mental también que se afecta, pero hay otras consecuencias también. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con estas personas que tenían, deudas, ¿verdad? Que pagar y que a raíz de su despido eso queda pues sin continuar pagándose, que tenían hijos en los colegios, universidades, es decir, es una serie de consecuencias, no es nada más esto, ¿verdad?, de las enfermedades, es mucho más las consecuencias. Sí, muchos despedidos tenían préstamos bancarios, han perdido sus viviendas, sus hijos dejaron de estudiar, muchos de ellos, el derecho a la salud, se perdió ese derecho en el Seguro Social y acuden al servicio público de salud, pero lamentablemente las atenciones dejan mucho que desear. Las citas se las dejan para 1 año, 2 años, si es con especialistas, medicamentos no hay. Y los niños, nuestros hijos tienen tantas necesidades y los niños piden, pero los padres, al no tener un empleo, se ven afectados emocionalmente también. Y todo su grupo familiar se ve afectado. Es lamentable, como decíamos, se nos violenta el derecho laboral y se vuelve una violentación a los derechos humanos, porque abarca todo un grupo familiar y a una sociedad completa. Claro, el derecho a la salud, a la educación, ¿verdad? Sí, es una serie de consecuencias en cadena. Ante todo esto, Salomón, ya sabemos que han hecho muchos procesos, se han acudido a diferentes instituciones, pero ¿qué esperarían ustedes de algunas instituciones del Estado que podrían reflexionar sobre este tipo de situaciones y poder darle solución a ustedes? Sí, yo creo que las instituciones deben de ser más diligentes con la procuración de estos casos que tienen que ver con despidos arbitrarios, ¿verdad? Sabemos que también la cantidad de personas que ha sido despedida prácticamente satura, y no solo satura, sino que sobresatura el sistema, ¿verdad? Porque realmente son demasiados casos
Y para mencionar un ejemplo, la Procuraduría General de la República no tiene los suficientes abogados como para atender toda esa gran demanda que hay de despido. A eso súmele toda la situación de demandas que hay a nivel de Procuraduría General de la República con respecto al régimen de sección. Eso aumenta más todavía la situación de la cantidad de trabajo que esta gente tiene, pues, ¿ya? Nosotros tenemos casos ahí en la Procuraduría General de la República que están allí por años, ya, desde 2019 hasta la fecha, y la Procuraduría General de la República prácticamente no ha hecho mayor cosa en mover estos casos, porque realmente uno de los abogados que hace estas labores atiende eso, atiende otros casos, atiende más casos, incluso hoy atiende hasta casos del régimen de sección, pues. Entonces no podemos esperar. Lo mismo ocurre en el caso de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos. Hoy, con el nombramiento de esta señora, prácticamente la Procuraduría no está haciendo nada. Nosotros, como Movimiento de Trabajadores Despedidos, al anterior procurador, a Apolonio Tobar, le solicitamos que instalara una mesa de negociación entre la Procuraduría, el Movimiento y la Presidencia para resolver esta situación de los despidos masivos en el gobierno. Y hasta este momento la Procuraduría no ha hecho mayor cosa sobre esa propuesta que nosotros realizamos. Y lo mismo con esta señora, realmente no está haciendo nada. Entonces a mí nos parece que la institucionalidad a nivel de gobierno de la defensa de los derechos humanos no está funcionando como debe de ser, pues, ¿verdad? Entonces es una situación bastante complicada, porque al final uno dice, bueno, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y yo creo que lo que se debe de hacer es seguir denunciando, seguir trabajando, porque se respete nuestros derechos, ¿verdad? Porque realmente como alguien dijo, esto no es para siempre, esto va a tener un término, ¿verdad? Nada dura pues 100 años, ¿verdad? No hay día en que nada dura 100 años, no hay mal que lo resista, pues. Entonces, en ese sentido, prácticamente nosotros creemos que esto va a pasar en un momento determinado, y lo que nosotros estuvimos haciendo en términos de este trabajo de defensa de derechos humanos va a tener sus frutos. Esa es la visión, esa es la esperanza. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias también, Salomón. Bueno, gracias. A usted también, gracias por siempre ser parte de la entrevista de YSUK. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUK. Ahora.